Bueno, no sé si ahí está funcionando mejor. Estábamos diciendo de que también los sueños los considera de manera distinta, ¿no? Él cree que está muy fuertemente relacionado con el estilo de vida que estamos trazando para el futuro. Y entonces ese sueño siempre es un intento de solución de un problema que nosotros tengamos en relación con ese futuro. Y da mucha importancia a los sentimientos que puedan aparecer respecto de ese sueño, eso le gusta a él, ¿no? Y dice que el terapeuta, que también pide asociar libremente al paciente, y presta mucha atención sobre todo a los sentimientos que genera en el paciente, las cosas que ha soñado y las cosas que va asociando respecto al sueño, ¿no? Y juntos dos sujetos están ahí, dos individuos están ahí, intentando reflexionar sobre el material que se ha producido y encontrando qué expresión del estilo de vida de cada cual está contenido en ese sueño. Y entonces hay una fuerte interacción entre los dos como sujetos, ¿no? Y hay entonces una concepción que, como ven ustedes, se diferencia muy fuertemente de Freud, que creía que había una determinación inconsciente, que nosotros no podíamos, que estamos determinados por eso, por el contenido de lo inconsciente, por las representaciones de deseos, representaciones de pulsiones que están en lo inconsciente y que determinan el sueño. Recuerden el contenido manifiesto y el contenido latente del sueño. De eso no habla Adler. Está en contra entonces de esa consideración que Freud tenía respecto de los deseos y inconscientes y respecto de ese lugar que le daba Freud a la sexualidad. Recuerdan que Freud había distinguido, a partir del trabajo que había hecho con Breuer, cómo había un contenido relacionado con un contenido sexual que se ha vivido en los primeros años de vida de las personas y que tiene que ver siempre con la presencia de otros ahí, con procesos de seducción que pueden haber habido en ese momento de la vida y que no tienen que haber sido reales, tienen que haber sido es solamente una sensación que se tiene, ¿no? Y que eso está determinando entonces esa producción de todas las formaciones del inconsciente. Todas las formaciones del inconsciente operan del mismo modo, pero para Adler no. Y entonces el método terapéutico de Adler se dirige al yo de la persona, ¿no? A la parte consciente de su personalidad, por esa reflexión conjunta que hacen cuando analizan los sueños, por ejemplo, ¿no? Y siempre en esa dirección del futuro intenta pensar justamente y reflexionar acerca de qué cosas le permiten o no dirigirse hacia ese futuro, ¿no? Cómo se puede dotar de confianza a esa persona, ¿no? Trabajando con el yo para que pueda dirigirse hacia el futuro. Creía que el tratamiento corto había que desarrollar esa confianza en uno mismo, ¿no? Le parecía también que podía reeducarse a la persona, que podía estimularse a la persona a dirigirse hacia el futuro. Todas cosas que no están pensadas de Freud, ¿eh? Y cree que entonces la psicoterapia es un proceso como de aprendizaje que había. Y que, bueno, parece que ahí volvimos, ¿ah? La pucha, algo sonó acá. Entonces, les decía, ¿no? De que el terapeuta lo que debe lograr para Adler es descubrir por qué vía intelectual, porque se trata de una reflexión conjunta, se ha ocultado la vida, el estilo de vida y la posibilidad del futuro en el neurótico. Y que una compensación y una comprensión más bien de las cosas que ha tenido en cuenta, se puede hacer ver y reconocer esos errores, ¿no? Cómo su afán de dominio puede estar en contra de la relación que establece con otros, porque para él la relación que establece con otros es muy importante para pensar en el estilo de vida. Ese estilo de vida siempre está orientada para él en lo social, en la posibilidad de establecer un contacto con el otro, de cooperación con el otro. El otro disidente del que vamos a hablar un poquito es Jung, Carl Gustav Jung, que es un suizo que tuvo una producción inmensa también, y que tuvo una fuerte consideración de parte de Freud, pero que se separa al producir y al
producir muy fuertemente, tiene una gran producción, una psicología que le llamó psicología analítica. Y esta psicología analítica era una persona con fuertes contactos con su familia, ¿no? Su familia tenía ya una cercanía respecto a la cuestión de los psiquiátrica clínica y universitaria. Entonces, era una persona con mucha cultura y con una producción teórica impresionante, ¿no? Que cuando lo conoce a Freud se interesa mucho por el psicoanálisis y que, digamos, empiezan una relación de confianza entre los dos y que un vínculo muy estrecho, ¿no? Que pudieron desarrollar entre los dos. Y en el 2012, en 1912, él produce un texto a partir del cual empieza a impregnar las ideas que él tenía para desarrollar su propia psicología, ¿no? Y se separa entonces de Freud. Por ejemplo, él creía que la libido no era una energía sexual, como creía Freud, sino que la libido era una energía psíquica, nada más. Entonces también discute con Freud respecto de ese lugar que le daba Freud a lo sexual. Y que hay, para él también cambia respecto de cómo entiende el aparato psíquico, digamos. Él entiende que hay un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo está heredado en la persona, en el sujeto, filogenéticamente. Y entonces hay una posibilidad de compartir con otros ese inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo, ya recuerdan ustedes el tema de Charly García, que habla del inconsciente colectivo, está compuesto para él por unas cosas que promueve él, que son los arquetipos, que son imágenes primordiales que quedan adheridas a la memoria sedimentada en el cerebro, para él, y que están orientadas a esas experiencias que quizás todos los seres humanos hemos tenido, y que están ahí en ese inconsciente colectivo. Entonces son bien genéricos esos arquetipos. Imágenes primordiales respecto a lo que es el niño, lo que es Dios, lo que es la sombra, lo que es lo instintual en la persona, que es la sombra, ¿no? Y estaba muy interesado también por el método clínico de trabajo con las personas. Le interesaba desarrollar la clínica también. Y instala como otros métodos de análisis en la clínica, interesantes también, ¿no? Él era una persona que tenía, y hay muchos de sus textos, ¿no? Donde muestra el conocimiento que tiene de la mitología y de la historia de la humanidad. Entonces, por eso también es tan interesante esto que él plantea. Pero si pensamos las diferencias con Freud, son interesantes también de pensar, ¿no? Porque, como les digo, la naturaleza de la libido para él es distinta. No se trata de una energía sexual, sino una energía psíquica. Decía que era una energía más amplia que la sexual, más amplia de pensar los deseos, ¿no? Y porque dice que hay necesidades incluso hasta filosóficas que están ahí, en relación con esa energía psíquica. Esa energía libidinosa, para él, es una fuerza creativa, más bien, ¿no? Que se puede aplicar al desarrollo de la persona y que combina, entonces, aspectos que tienen que ver con lo consciente y lo inconsciente. Como les decía, él cambia el aparato psíquico y entonces él considera que hay un inconsciente personal, mejor pensado, más cercano a lo que Freud piensa, y ese inconsciente colectivo que es el aporte más fuerte y lo que más nos queda en la memoria respecto de Jung. El inconsciente personal está definido como aquello que es reprimido y olvidado. Entonces hay algo de lo olvido y algo de lo reprimido que él tiene en cuenta para pensar ese inconsciente personal más cercano a lo que nosotros entendemos desde Freud. Pero el inconsciente colectivo, como les digo, tiene que ver con eso sedimentado en el cerebro, heredado filogenéticamente y que compartimos con otros.
O sea, no habla ni de yo, ellos, super yo, no, 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 la primera tópica, segunda tópica, no, no, no es eso lo que él plantea. Eh, a ver acá. Bueno, y con los sueños, también él cree que en los sueños hay ciertos contenidos de ese inconsciente colectivo que se puede determinar, digamos, ¿no? Porque los sueños dan expresión a esos contenidos inconscientes, tanto el inconsciente personal como el inconsciente colectivo. Y también distingue la otra cosa que es muy típica de él, una cosa que él denomina los tipos psicológicos, y que son el extravertido, el introvertido, y que, bueno, son como formas de presentar las posiciones subjetivas de las personas que él cree que son importantes. Y habla así de un ego que dice que el ego es un mecanismo por el cual nosotros nos relacionamos con otros. Hola, profe, muy buenos alumnos están pudiendo acceder. Qué bueno, Giovanna, gracias. Después cuando lean, ojalá que esto les sirva para cuando lean. Recuerdan que deben leer para después escuchar, para después pensar, para después leer mucho, para aprobar los parciales, por favor. Un alumno que lee es un alumno que va a poder aprobar, van a ver. Eh, eh, y hay algo de estos conceptos que quedan todavía desarrollándose. Y hay en Argentina, y hay en Córdoba, y hay en distintas ciudades de acá de la Argentina, en que todavía estas concepciones de Jung están presentes, y hay unas materias electivas que yo recuerdo que están en este momento en la facultad con unos sujetos que son muy buenos para presentar programas y para desarrollar esos conceptos que ojalá, si ustedes prefieren profundizar esta teoría, más adelante lo puedan leer y puedan hacer esa materia y puedan conectarse con esta gente que desarrolla esto en aspectos clínicos que tiene que el psicoanálisis y la psicología analítica de Jung, así. No importa que haya pocos conectados porque, Giovanna, porque después queda el video guardado, así que lo pueden ver cuando lean y eso, no importa ahora. Eh, entonces, ya vimos los arquetipos, las imágenes primordiales. Eh, bueno, esos arquetipos, como les digo, son esa predisposición heredada que tenemos, que están contenidas en esos inconscientes colectivos. Eh, y que son esas imágenes primordiales de historias que hemos vivido antes. Porque o hemos sido niños, o hemos sido madres, hay lo materno. Ahí volvimos, ¿no? Bueno, y para él hay como una máscara. No es tan fácil que nosotros en nuestra conciencia podamos encontrarnos con esos contenidos que tenemos reprimidos por el inconsciente personal y olvidados, o que esos contenidos del inconsciente colectivo se presenten. Entonces hay máscaras con las cuales nos presentamos, que él también describe, y que llama ánima y animus, que son los contenidos que tenemos del otro sexo, cuando tenemos dos posiciones sexuales nada más, y que se presentan en uno y otro, no tienen que presentarse únicamente en varón o mujer. Y me parece que está todo lo que les podía decir a los métodos de trabajo de él, porque él había empezado con un método de asociación de palabras, asociaba todas las palabras, decía una palabra y la gente tenía que asociar palabras con eso, y ese método le permitía pensar cómo estaban estructurados esos pensamientos en el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, y cómo estaban construidos o presentados desde complejos o grupos de complejos que él creía que estaban ahí, ¿no? Y entonces, en torno a un tema, digamos, y así que tenían un fuerte valor también emocional. Entonces, lo emocional también es considerado por él como aquello que orienta esa organización de los componentes de la personalidad.
Eh, y para conocer el inconsciente ese colectivo, sobre todo Jung apela a los sueños, ¿no? Y ve cómo son imágenes primordiales, los arquetipos, y los sueños son imágenes. Entonces hay una forma en que el sueño, esas imágenes primordiales se presentan más fácilmente, ¿no? Y cree que el análisis de sueños es el método justamente más adecuado para conocer ese inconsciente colectivo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito, para que les quede acá grabado, de otras posiciones del movimiento psicoanalítico que ustedes tienen en el texto de Patricia Altamirano, Historia del movimiento psicoanalítico. Eso me pidieron mis alumnos hoy que dijera de dónde hablábamos. Ahí se distinguen unas posiciones de otros autores que fueron emigrando de Europa, por los conflictos de Europa, hacia Estados Unidos y fueron de corte psicoanalítico esos autores, pero que fueron adaptándose a lo que se esperaba del psicoanálisis en ese país, en esa unidad geográfica, ¿no? ¿Y qué le llaman a ese psicoanálisis? Psicoanálisis del yo, sí, o ego psychology. Y ahí, ¿qué cosas se le fueron impregnando respecto de que era diferente a lo europeo? El optimismo de los estadounidenses, la confianza que tienen en el individuo y en el futuro también, ¿no? Los sistemas de valores ahí impuestos respecto de que solos podemos salir adelante, por ejemplo, ¿no? Formas de asumir entonces los problemas psicológicos, que son distintos como se pensaba. Y muy preocupados también por eso que tan importante es, que ya desde el funcionalismo es importante en los Estados Unidos y que tiene que ver con la capacidad de adaptación que los sujetos tienen a esa realidad que les toca vivir, ¿no? Y incorporan lo social y lo cultural, pero siempre lo social y lo cultural pensado desde la adaptación y las funciones que tiene esa adaptación en el sujeto. Hola Paloma, ¿cómo andás? Hace mucho que no te veo. Entonces el yo es una organización que más que distinguir, como distinguía Freud en la escisión del yo, que el yo esté dividido, ¿no? Que haya lo consciente, lo preconsciente, lo inconsciente, les interesa pensar al yo como compuesto por operaciones mentales que organizan el pensamiento, ¿no? En el yo. Por ejemplo, la operación de la percepción, de la memoria, de la motricidad, ¿no? Y que está sobre todo vinculado con algunos textos de Freud. Hay algunos textos de Freud que dan pie a pensar en estos desarrollos estadounidenses, pero no otros. Entonces, leyendo parcialmente a Freud, no vamos a poder conocer la totalidad de su pensamiento ni el desarrollo de su pensamiento. Pero bueno, ellos también, no solo porque leían, no sé si leían, pero afianzaron en una parte del pensamiento de Freud, sino porque además tiene que ver con que estaban en ese país y eran influenciados por los aspectos culturales que en ese país existían, ¿no? En Estados Unidos. Entonces hay también una poca consideración respecto a esos aspectos reprimidos, sexuales, ¿no? Y proponen más bien aspectos ambientales, ¿no? Como aquellos que influencian el comportamiento humano, ¿no? Los vínculos y los factores ambientales, entonces, están sobreestimados en relación con esos otros aspectos que Freud privilegia y que ellos nombran como biologistas. Pero hay que ver, son cosas que se nombran y hay que ver si todos estamos de acuerdo con eso, ¿eh? Ellos consideran, junto con otros psicoanalistas que se han llamado culturalistas, que la personalidad no está
está sobre todo determinada por la cultura, que hay aspectos culturales y sociales que están ahí impresos, y que entonces están más interesados por esos aspectos de interacción con otros que los aspectos individuales. Por eso se llama psicoanálisis cultural. ¿Mm? Eh, hay entonces en este psicoanálisis cultural esa estimación por esos aspectos culturales y sociales, esa diferenciación que hacen con respecto a Freud, y entonces hay como un desarrollo de estos autores también en Estados Unidos, más vinculados con el humanismo por un lado y con esas características culturales que también hay en Estados Unidos para ellos también. Pero entonces, si pensamos en Hartman, en Lowenstein, estamos viendo esos psicoanálisis del yo que se centran más en los aspectos de la adaptación del individuo al medio, cómo nos adaptamos mejor, qué funciones podemos desarrollar para adaptarnos mejor. No importa si la sociedad está enferma, si la sociedad no hace trabajar mucho, sino que tenemos que adaptarnos mejor al contexto en el que vivimos. Bueno, ¿no? Había que encontrar un lenguaje entonces que pudiera ser mejor recibido. Y entonces ahí esa es la lengua que había en Estados Unidos, ¿no? Ellos venían de Europa. Entonces esa posibilidad de pensar más la aplicación de los conceptos en ciertos contextos fueron más fuertes para ellos también. Y entonces, como en aspectos que tenían que ver con la medicina y la aplicación de la medicina, con los aspectos educativos, con los aspectos sociológicos, algunos conceptos tenían que cambiarse o tenían que privilegiarse, sobre todo, algunos textos de Freud para fortalecer